comparativa de los resultados que nos arroja una inteligencia artificial respecto a la práctica que realizamos con el diodo rectificador. Primero, pues utilicé ChatGPT porque yo considero yo que es la más avanzada en cualquier sentido, tanto en la recepción de instrucciones, en la búsqueda de información, y también algo muy importante en la identificación de imágenes que le mandes. Y pues algunas de sus características es que puede resolver cálculos eléctricos paso a paso con fórmulas claras. También te puede explicar los conceptos que no entiendas y el funcionamiento de la caída de voltaje en los diodos, el capacitor de filtrado. También puedes hacer cambios en los cálculos para ajustar los valores y pues es muy útil para validar que mis resultados estén bien antes de ir a laboratorios. Sirve mucho como una guía. Primero vamos con el inciso A, el voltaje pico del transformador. Aquí nos dio el ejemplo sobre un transformador de 12 volts RMS. Entonces, para hacer el cálculo del voltaje pico, es el voltaje del transformador por la raíz de 2 y nos dio un cálculo aproximado de 17 volts. Y después hace la resta del voltaje pico menos el voltaje que utiliza cada LED, cada diodo en este caso, que sería menos 1.4. Entonces nos da un total de 15.57, esto según la IA. Luego hizo el cálculo del capacitor que utilizamos y en este caso nos dio un aproximado de un capacitor de 333 microfaradios. En este caso nosotros utilizamos un capacitor de 1000 microfaradios ya que fue lo que se nos pidió. Después hizo el cálculo de la resistencia para un LED azul. Eh, Sería el voltaje pico, el voltaje DC, menos el voltaje de LED. En este caso, el LED azul consume más o menos 3.2 volts, entonces el voltaje que utilizamos en la fórmula es 2.37 y este se divide entre la corriente que queremos que pase. Aquí lo hizo con 0.01, pero nosotros lo hicimos con 0.015. Ahí le dio un valor estándar de 1.2 kilo ohms, a nosotros nos dio más o menos un valor de 95 ohms. Esto depende obviamente del color de los LEDs y de lo que vayamos a utilizar. Y pues aquí nos da un resumen de lo que podríamos ver en el osciloscopio. Primero, el voltaje promedio del transformador, el voltaje RMS sería 120, el voltaje pico sería 170 volts, que esa es el voltaje que nosotros recibimos del enchufe y a una frecuencia de 60 Hz. Luego, en el secundario del transformador sin rectificar, el voltaje RMS sería de 12 volts. El voltaje pico sería el que calculamos anteriormente, 16.97 a la misma frecuencia. Luego, el voltaje rectificado sin filtro, doble semiciclo positivo con caída de menos 1.4 volts. Entonces, el pico sería más o menos de 15.6 volts. El voltaje con el capacitor filtrado sería bueno, en este caso el voltaje se mantiene casi constante con un pequeño rizo y debería observarse un rizo de menos de 0.5 volts. Esto en el osciloscopio. Y un voltaje sobre la resistencia y la corriente, el voltaje debería ser 3.2, esto dependiendo si el LED está encendido o apagado. Y pues nos manda a calcular la corriente. Esto sería más o menos lo que nos daría la IA. Y bueno, las preguntas. Si un cálculo de la IA sale mal y es implementado en un sistema médico, ¿qué implicaciones éticas, legales y morales habría y para quién serían? Yo considero que las implicaciones morales serían para uno de los que decidieron implementar la IA como un sistema para resolver problemas médicos, ya que pues considero que es algo que no se debería dejar en manos de una máquina porque hay factores que ellos no pueden sentir, que ellos no pueden replicar, que los humanos sí y son vitales para la supervivencia. Y implicaciones éticas, pues justo eso, si qué tan ético sería que utilicen la IA en cosas tan peligrosas como esta. Legales, pues una demanda al hospital, una demanda a los programadores de las máquinas y a todo el equipo que está detrás de eso. Y morales, pues habría otra vez debate sobre si realmente deberíamos utilizar este tipo de cosas en situaciones médicas o situaciones de alta urgencia. Y la IA, ¿cómo me puede ayudar en mi desarrollo profesional? Pues yo considero que es una guía. Tal vez en este momento no es esencial, pero cuando esté más perfeccionada puede ser una guía que te acompañe en muchos tramos de tu carrera.
no dejar todo el trabajo a ella, sino ocuparla como un área de estudio, un apoyo de investigación para poder mejorar tu conocimiento en general. Muchas gracias.